A un lado Dalton, a un lado Bohr. 500 años antes de Cristo, ya Demócrito estaba hablando del átomo sin tener siquiera una lupa. Bienvenidos a Filosofía Fácil. Hemos llegado a uno de mis filósofos favoritos, el señor Demócrito de Abdera, discípulo de Leucipo. Va a ser, junto con su maestro, los exponentes, o van a ser los exponentes mayores de la escuela atomista. Vamos a hacer un breve recuento de lo que hemos logrado hasta ahora. Comenzamos con Tales de Mileto y lo que yo he llamado sus amigos, su compañía, o sea, los monistas, los que buscaban en una sola cosa o en una sola estructura o concepto el inicio de todo el universo. Luego fuimos a ver a Pitágoras, luego fuimos a ver a Heráclito, luego hablamos de Parménides. Con Parménides comienza la escuela eleática y con Zenón también. Y llegamos hasta la escuela atomista o del átomo, como le llama mucha gente. Y aquí tenemos a dos exponentes griegos que son los que normalmente se estudian en las clases. Demócrito y su maestro Leucipo. Lo único que de Leucipo se habla mucho menos, incluso su existencia está un poquito controvertida, la realidad o la veracidad de su existencia, pero de Demócrito, que fue su discípulo, tenemos un poquito de más información, gracias sobre todo a Diógenes y a los demás filósofos que escribieron acerca de lo que él hablaba. Vamos a hablar un poco acerca de Demócrito y esto de su visión atomista de la filosofía o del universo. Este señor, mucho antes de que vinieran los adelantos científicos de la modernidad y todas las personas que hablaron de los átomos, ya estaba diciendo que la materia o el universo es en esencia una partícula, o sea, todo comienza con una partícula que él llamó átomo. Y esto es muy importante porque este señor, con su escuela atomista, van a ser los últimos filósofos llamados presocráticos, porque luego van a venir los sofistas y eventualmente va a venir Sócrates y los que vienen después de Sócrates. Así que esta escuela fue básicamente la última escuela grande antes de que llegara Sócrates y compañía. Así que unidos a los monistas, unidos a los de la escuela eleática, los atomistas se convierten entonces en la tercera escuela de gran influencia antes que llegara Sócrates, y obviamente Sócrates ya sabía de todas estas enseñanzas cuando él llega a lo que es la vida pública. Así que, ¿qué decían esta gente? Esta gente decía que el universo está constituido de átomos. Oiga bien, el universo está constituido de átomos y los átomos son unas partículas microscópicas, pequeñas. Obviamente ya no saben la palabra microscópicas porque el microscopio no existía, pero obviamente partículas sumamente diminutas que eran imperceptibles, no se podían percibir, así que no se podían ver, como obviamente van a decir casi 1500 años adelante los otros científicos de la modernidad, hasta que obviamente llega a la edad contemporánea. También estos átomos eran homogéneos, o sea, eran iguales unos entre otros, de manera tal que lo que se creaba o la creación o el universo partía o salía de estos átomos. ¿Cómo salía de estos átomos? Vamos entonces a entender eso. Recordemos que este señor Demócrito, que algunos llaman defensor de las ideas de Parménides, porque obviamente al decir que el átomo es indivisible, tiene que decir que el átomo siempre ha existido. Y Parménides decía que todo siempre ha existido. No vamos a enredarnos más con Parménides. Así que el átomo siempre ha existido. Lo que pasa es que las materias del universo o lo que existe en el universo sale a partir de los átomos cuando hay un movimiento. Y este señor, al igual que un filósofo que ustedes recordarán en los videos anteriores, utilizaba el movimiento de rotación o un movimiento como un remolino, ¿no? un girar, un constante girar, donde esos átomos iban chocando, iban uniéndose. Entonces, de la unión de esos átomos, de las distintas uniones de esos átomos, salían las distintas materias que existían en el universo. Esto es muy interesante porque aunque esta teoría obviamente va a quedar más elaborada en la modernidad, ya Demócrito desde mucho tiempo antes, y obviamente como una teoría filosófica o un supuesto filosófico, estaba diciendo no solamente que el movimiento es importante para la creación de nuevas cosas, sino que cuando se unen uno o más átomos, crean algún tipo de materia nueva. Ojo con eso, y la ciencia moderna, Demócrito ya lo estaba diciendo. Esto obviamente abre la puerta para establecer un principio de causalidad. Causa y efecto. Causa y algo que va a suceder después. Un movimiento causa algo que vino después. Y ese algo que vino después sale o tiene una causa de salida que fue el movimiento anterior. No creían en las casualidades. ¿Qué tipo de cosas salían o qué tipo de estructuras salían de estos cambios de átomos o de este choque de átomos debido al movimiento? Bueno, Demócrito básicamente cuando tú lo lees y cuando entiendes más o menos lo que está diciendo, salen básicamente dos tipos de estructuras o dos tipos de creaciones. Las materias
pero también bien importante los pensamientos. Y eso es muy interesante, porque quiere decir que ya él sabía que el mundo está constituido no solamente de lo que vemos afuera como materia, sino también de nuestros pensamientos. Esto va a ser una puerta grandísima para las escuelas filosóficas que se van a formar más adelante, que van a decir que la realidad que existe no es solamente la que está allá afuera, si es que hay una allá afuera, sino que también existe una realidad en el pensamiento. También decía Demócrito que estos átomos existen en dos planos distintos, en el plano de la existencia y en el plano de la no existencia. Y si recuerdan a Parménides y a Zenón y a la escuela eleática, hablaban de que estaba el plano de la existencia y estaba el plano de la no existencia, y que lo que estaba en el plano de la no existencia no podía obviamente existir. Así que estos átomos, al chocar de una forma u otra o al dejar de estar en ese plano de la no existencia, venían a formar parte de la existencia, o sea, se convertían en materia existente. Esto es un curso obviamente resumido, esto va más a fondo, pero es para que vayan entendiendo cuáles eran las ideas de Demócrito. Tan es así que las ideas de Demócrito y su filosofía van a entrar en lo que es la ética, porque a través de este mismo supuesto de los átomos que están en movimiento, pero entonces crean una estructura que eventualmente consigue un balance, estas ideas de Demócrito van a entrar en lo que es el campo de la ética. Así que los estudiosos de la ética, cuando se remontan a estudiar las primeras escrituras que hubo de ética en la filosofía griega, aparte de Aristóteles, tienen que ir un poco más atrás y hablar de Demócrito. Porque para Demócrito los seres humanos aspiramos a la tranquilidad y no al placer, como van a decir algunas escuelas que vamos a tocar en algún video, probablemente en el Instagram, sino que el ser humano aspira a la tranquilidad, al balance. Palabra muy importante en la filosofía de Demócrito. Pero ¿por qué Demócrito es tan importante para lo que va a venir más adelante? Yo casi siempre a los estudiantes les doy dos vías para que puedan desarrollar sus pensamientos en los trabajos. La importancia de Demócrito para la ciencia moderna, que obviamente va a suceder muchos años adelante, y la importancia de Demócrito para el pensamiento socrático. Porque recuerden que Sócrates hace un giro completo, o termina de hacer el giro de la filosofía, de buscar ese origen de las cosas, y ya va entonces a buscar una filosofía más de la vida, de cómo comportarse, de cómo llegar a una felicidad. Ese es el gran giro que da Sócrates, y ese es el gran giro que llegaremos eventualmente cuando hablemos de él en algunos, yo diría 2 o 3 videos más. Así que ya llegaremos a Sócrates, porque como se han dado cuenta, Sócrates no fue el primer filósofo. Hubo gente con mucha importancia antes de él y va a haber gente con mucha más importancia después de él. Así que resumiendo, Demócrito es el representante de la escuela atomista, escuela que es la que finaliza este periodo de distintas corrientes de pensamiento antes de llegar a Sócrates, lo que llaman presocráticos, y es una escuela muy interesante porque demarca y presenta mucho tiempo antes de que surja la ciencia moderna el átomo como elemento constitutivo del universo. Vamos a ver cómo esa idea se va desarrollando más adelante. Quiero pedirles que nos sigan en nuestra página de Facebook de Filosofía Fácil TV y en el Instagram también Filosofía Fácil TV. Allá estamos haciendo videos más cortos, estamos haciendo algunos videos en vivo, lo que llaman lives, que obviamente no podemos subir aquí al YouTube. En el YouTube seguimos con las clases de filosofía 101, el recorrido por los principales filósofos de la historia y explicando sus ideas, como estamos explicando hoy la de Demócrito, y el programa de literosofía, que ya tiene 2 capítulos y ha recibido muchas opiniones positivas, donde mezclamos un poco la literatura con la filosofía. Sigan escuchando, sigan estudiando, nos vemos más al frente, que por ahí viene Sócrates y compañía, muy interesante. Pásenla bien.